Listo, Adrián. Ok, como nos habíamos quedado, ¿no? Recuerden que esto viene de un applet que yo les mostré y vamos pues, a trabajar un poquitico esa parte. En un segundito lo voy a ver aquí. Acá. Sí. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 1 y en qué dirección vectorial irían? La tensión X' positivo. Ok, muy bien. Tensión en el clima positivo. Llegaron justo a tiempo. La tensión. ¿Listo? ¿Qué otra fuercita? La normal en Y' positivo. Perfecto. La fuerza normal. ¿Qué otra? La fricción en X' negativo y el peso en Y negativo. La fricción y el peso en Y negativo hacia abajo. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? José Guillermo, ¿está? Bien, revisemos ahora la masa 2. ¿Qué fuerzas tendríamos ahí? La tensión y el peso. La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Perfecto. La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Qué pena, aquí no señalé que este es el peso 1 y este es el peso 2, porque tenemos masa diferente. Quería que viera algo que piensa que es un mito. Uy, la atención me quedó muy larga. Bien. Comencemos por esta sumatoria de fuerzas. Pero antes de hacer cualquier sumatoria de fuerzas, tenemos que mirar en dónde será más conveniente, ¿no? Fuerzas directamente que vayan en dirección de X o Y. X o Y. El peso. Solamente una. Y en X' y Y' tenemos 3. Ya eso me habla un poquito de cómo van a ser las componentes, ¿no? Si los trabajo en X o Y, esta me aporta solamente una componente, pero esta me aporta 2, 2 y 2, 6 más 1, 7. Y si lo trabajo en X' y Y', una, y esta, 2 más 5. De 7 componentes a 5 componentes. Definitivamente la sumatoria de fuerzas en X' y Y'. ¿Sí o no? Aunque no he colocado la dirección de la masa por aceleración. ¿Hacia dónde iría la masa por aceleración de esta masita? En dirección de la tensión. En dirección ¿A qué hora sí? positiva. Vamos a En suponer X' ignorancia. positivo. Ajá. En esta dirección. Hola, ¿sí, Milagro? ¿Cómo estás? Ay, y acá, ¿en qué dirección iría la masa 2 por aceleración 2? Fijamos ignorancia. Dejemos que la ligadura de cuerdas me lo diga. Si esta fue la dirección positiva del movimiento, X1, esa también va a ser la dirección positiva del movimiento. ¿Ok? Ya tengo la masa 1, la masa 2, con todas sus fuercitas. Esto me comprueba todavía más que lo debo hacer en esta dirección, ¿no? Porque esta también va a tener componentes. Si lo hago en dirección de X, ya pasamos de tener 7 a 9. Y si lo hago en X y Y, pasamos de 5 a simplemente 6. ¿Listo? Voy a hacer la sumatoria de fuerzas ahora, teniendo en cuenta que todas las voy a componer en X' y Y'. El peso no tiene componentes en X' y Y', la tengo que descomponer a futuro. Este ángulo, ¿en qué octante estaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En qué número? Este angulito θ. ¿A qué corresponde acá? ¿En qué parte está? En el primero. Porque es el ángulo entre X y X', ¿cierto? Si ese ángulo lo conozco ahí, este va a ser el complementario, es decir, este no es. Este sí, este no, este sí, este no, este sí. Y yo necesito justamente este ángulo. El ángulo con respecto al peso. Por eso vale la pena colocarlo ahí, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque de nuevo, el peso en x', pues será el peso que vaya en esta dirección o en esta dirección. Viendo el vector, pues creo que va en esta dirección. Más fácil. Hacia allá. Y en y', pues el peso que vaya en esta dirección. Hacia abajo. Puedo llegar a colocarlo una vez si quiero. El peso 1 en y'. Hacia abajo. Y esta sería el peso 1 en x'. Ahora sí tengo todas las fuerzas o en direcciones de x' o de y', incluido el peso porque ya lo descompuse gráficamente, pero ya lo hice. ¿Listo? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ¿qué sumatoria de fuerzas deberíamos hacer primero? ¿La de x' o la de y'? X'. Y prima. Prima, muy bien, pero tenemos aquí fuerza de fricción. Es decir, lo primero que tenemos que apuntar es a conocer el valor de la fuerza normal, para que nos facilite un poco más las cosas. Hagamos la sumatoria de fuerzas en y' porque automáticamente me da en la normal y qué otra fuerza está en y', el peso. Es decir, vamos a conocer la normal en relación al peso. Bien, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en y'. Y tendríamos en y' positivo la normal, negativo el peso de la masa 1 en y'. Esta componente que es adyacente al ángulo a que le corresponde, ¿el seno o el coseno? Coseno. Coseno de θ. Masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo. No hay más fuerzas. Todas las otras fuerzas que quedan están en x'. En y' solo tenemos esa, la normal y el peso en y'. No más. Ni siquiera la masa por aceleración está en esos lados, así que esto es igual a 0. Y ya sabemos cuánto vale la fuerza normal. ¿Listo? Hagamos la sumatoria de fuerzas en x'. Ajá, la primera fuerza es la que va en dirección de x', la tensión. De las fuerzas que van en contra de x', que son negativas, está la fuerza de fricción y una componente del peso. Menos la fuerza de fricción y menos la componente del peso que está totalmente opuesta al ángulo. ¿Esa con qué corresponde? ¿Con seno o con coseno? Seno. Con θ. Es decir, menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Esas son las únicas fuerzas en x', tensión, una fuerza de fricción y el peso. No hay más. Pero esas tres fuerzas tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Ok. ¿Qué fuerza está en común en este diagrama de cuerpo libre y este? ¿Dónde está el par acción-reacción por ahí? La tensión. La tensión, ¿no? La tensión es la fuerza común entre las dos. Como si estuvieran en contacto, pues tendríamos unas normales, por ejemplo. Aquí lo único que tenemos en contacto es por medio de la cuerda. Quiero estratégicamente despejar esa tensión para poder reemplazarla en estas ecuaciones. Y aquí me quedaría, si la despejo, de esta manera. Ah, perdón, se me olvidó algo. Aunque creo que lo puedo hacer en un solo paso. Tensión va a ser igual. Masa 1 por aceleración 1 más. Fuerza de fricción cuando pase positiva. Recuerden que la fuerza de fricción, ¿no fue lo que se me olvidó? Ajá. Es igual a nu sub k por la normal. La normal ya la tengo aquí. Entonces me quedaría nu sub k por la normal, que es masa 1 por gravedad por el coseno de θ. Esta también pasa al otro lado positivo, más masa 1 por gravedad por el
el seno del ángulo. ¿Listo? El ejercicio que nosotros resolvimos en la clase pasada, para este lado de la sumatoria de fuerzas, era muy parecido. Creo que aquí hay un término más, un terminito más. O si no estoy mal, creo que este niusical, ¿cuánto estaba de más? Pero era muy similar a este pedazo, ¿no? Solamente que lo teníamos horizontal. De hecho, mire que las ecuaciones, decía, aparte del seno y del coseno, son casi iguales. Lo complicado es armar de pronto este diagrama de cuerpo libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me totean los ojos? ¿No? Está mirando todo. Yo pensé que ha pasado de bravo. ¿Señor? ¿Asustado? Sí, ¿no? Me asusté yo. Listo. Lo único complicado, que realmente siempre está, pues el 80% de los problemas o de las cosas que hay que hacer, es la planificación, la preparación, y eso casi que está en el diagrama de cuerpo libre. Si usted hace un buen diagrama de cuerpo libre que pueda sacar todos sus datos, el resto de datos, hombre, lo más complicado es qué es el lado opuesto, qué es el lado adyacente, no más. Un buen dibujito, usted lo orienta bastante para sacar las ecuaciones, ¿no? Bueno, de aquí, la más sencilla de todas, tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, no más. Sumatoria de fuerzas en Y, tensión, menos el peso 2, masa 2 por gravedad. ¿Qué fuerzas están positivas? Perdón, ¿qué fuerzas? ¿A qué es igual esto? A la masa 2 por la aceleración 2. Masa 2 por la aceleración 2. Y ya tenemos ahí el valor de la tensión, que está bastante sencillo de despejar. Masa 2 por gravedad más masa 2 por aceleración 2. ¿Listo? Nicolás, ¿qué pasó con la cámara? Se le murió. Nicolás saca pecho mientras la pasa. Bien, tengo los dos valores de la tensión. Miremos de este lado si quieren. ¿Qué me dice esta ecuación? Que podría llegar a aumentar la tensión sobre esta cuerda. Y con suficiente tensión en una cuerda real, pues podría llegar a reventarse, ¿no? La masa 1 por la aceleración. No conocemos la aceleración, pero entre más aceleración tenga este cuerpo, pues parece que la tensión va a ser mayor. Entre más fuerza de fricción tenga el cuerpo, la tensión va a ser mayor. Y entre más pese el cuerpo, la tensión va a ser mayor. Entre más peso tenga esta masa, la tensión es mayor. Y entre mayor aceleración tenga esta masa, pues la tensión es mayor. ¿Sí? Casi siempre que hacemos la tensión, aquí por supuesto, no sabemos cuánto es la aceleración 2 o la aceleración 1. Falta calcular. Hay un pedacito del ejercicio que dejé como al final, que no hemos mirado, pero pues ya lo hemos visto en partes anteriores, y es la relación de las aceleraciones. Mira algo interesante. Si yo escojo el punto fijo, como este puntico, esta sería una distancia x1, puede ser. Esta sería una distancia x2 hasta la base. Y de ahí ya sumaría casi que toda la cuerda, en donde de pronto me falta el pedacito de la cuerda que se queda enrollado arriba. Es decir, este, que podría llegar acá, ese lo voy a llamar este. No pasa nada. ¿Cómo me quedaría a mí la ligadura de cuerdas? Me quedaría que la longitud de la cuerda es igual pues a x1 más s más x2. Este S es la longitud de arco de ese pedacito de círculo. Y de hecho, o sea, si quieren hallarlo, no hay ningún problema. Suponiendo que la cuerda llegue aquí horizontal, con este lado, pues hasta aquí, esta longitud de arco es de un cuarto de círculo, ¿no? Y si llegamos y miramos este, que tenemos acá, casi que sería este mismo ángulo. El ángulo entre x y y'. Entre x y y'. Es decir, si este es el ángulo... la embarré. Entre y y', entre estos dos, ¿no? Entre la vertical y el perpendicular. Es decir, este también es el ángulo θ. Mejor dicho, podemos calcular cuánto vale exactamente esa longitud de arco. ¿Sí? ¿Me interesa? No.
Porque cuando yo derive esta ecuación dos veces, ¿qué me va a quedar? La relación de aceleraciones. Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0. ¿Qué me va a quedar? Aceleración 1 más aceleración 2 igual a 0. Y cuando despejemos, ¿qué me queda? La misma relación de aceleraciones de los últimos dos ejercicios. ¿Listo? Revisen los apuntes. Aquí teníamos, no sé, 2pi por r, 2pi sobre r o algo así. Pi por r sobre 2. Teníamos diferentes valores, pero casi siempre hemos tenido x1 más x2. Una relación la más sencilla que pueda llegar a ver. ¿Tiene sentido? Sí. Si esta masita 1 acelera en x' con una cierta aceleración, esta no va a subir, ¿no? Esta va a bajar con la misma aceleración, pero en sentido opuesto. Si esta es positiva en x', esta va a ser negativa en y. ¿Listo? Ok. Voy a parar estas dos ecuaciones, las ecuaciones de la tensión. Voy a empezar por esta de acá. Y me quedaría. ¿Puedo ir? ¿Alguien está grabando? Sí. Sí, aquí dice que sí. ¿Quién? Sí, creo que era Instagram. Ok. Masa 1 por aceleración, más k por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, más masa 1 por gravedad por el seno del ángulo. Esta es la tensión que yo saqué del primer diagrama de cuerpo libre. Del segundo tengo este resultado, igual a la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración 2. ¿Listo? Voy a hacer un reemplazo. Lo que yo reemplace es lo que se me va a perder. No quiero ver la aceleración 2, así que la voy a reemplazar. Me va a quedar menos la aceleración 1. Debería copiar. Debería escribir bis. Algo así. Un tico. ¿Listo? Reemplacé la aceleración 2 por la aceleración 1. Yo quiero tener aceleraciones de un lado, en este caso la aceleración 1, y la aceleración de la gravedad al otro. Así que voy a pasar esto a sumar y estos dos términos a restar. Me quedaría masa 1 por aceleración 1 más masa 2 por aceleración 1 igual lo que ya tenía y estos dos que pasan a restar. ¿Listo? Puedo sacar factor común a ambos lados de la gravedad, por ejemplo. Perdón, de la aceleración de este lado y de la gravedad del lado allá. Entonces me quedaría aceleración 1 que multiplica a las masas sumadas. Y de este lado puedo llegar a sacar la gravedad que multiplica a las masas por algo dimensional a veces. Algo dimensional por algo dimensional por la masa 1. Más masa 1 por algo dimensional también. ¿Listo? Incluso podría llegar a sacar factor común. Ay, perdón, yo cometí un error. ¿Alguien se dio cuenta del error? Sí, ¿Cuál? Profe, es negativo. no sé. Este, cuando lo pasé aquí, lo pasé también positivo. ¿No? Sí. ¿Era ese? Porque no me han dicho nada. ¿Cierto? Este
M1 g seno de teta estaba al otro lado acompañando las aceleraciones. Cuando paso a acompañar los términos que quedan con la gravedad, pues cambia el signo. Negativo, y aquí también queda negativo. Miren que la masa 1, de hecho puedo llegar a sacar factor común de ese menos. Tener menos masa 1 por y por. Puedo llegar a sacar este factor común de la masa 1. Parece chévere. Y ya puedo calcular la aceleración 1. Voy a pasar estas dos masas a dividir. El este siempre hace lo mismo. Aceleración 1 igual. Masa 2 menos factor común de la masa 1. Masa 1. ¿Qué multiplica? ¿Mi supercoseno? Y más, para que menos por más, pues de menos, el seno de la m. Y ya, tengo la parte de arriba un poquito reescrita, ¿no? Saqué menos m1 como factor común. ¿Listo? Dividido en la suma de las masas. Y multiplicado, pues por supuesto, por la gravedad. Aceleración es igual a masas lineales arriba, resta sus sumas o lo que sea, sobre masas lineales abajo, pues la masa se cancela con la masa. Aceleración en unidades es igual a aceleración en unidades. ¿Está bien? ¿Sí o no? Listo. Si eso está bien, y ya que tenemos tiempo, ¿tienen calculadoras? Perfecto. Miren esta tablet. Creo que ya la visualizamos, ¿no? Por ahí se las pasé esta tarde. En el Discord de la Francia con él. Bueno. Esta tablet es bastante sencillita, aparentemente, pero tiene cosas muy poderosas como mostrarme el diagrama de cuerpo libre. Incluso está configurada para que si la fuerza de tensión no es lo suficientemente grande, la sumatoria de fuerzas, para mover el cuerpo hacia abajo, es porque la fuerza no es una fuerza de fricción cualquiera, sino que es una fuerza de fricción estática. Es decir, aquí le puedo dar correr y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza de fricción estática, no hay movimiento. Si yo disminuyo, sin embargo, ese coeficiente de fricción, automáticamente se me convierte en fuerza de fricción cinética, permite el movimiento. Es decir, no puedo hacer los 20 ejercicios, puedo llegar a hacer un caso, y este caso ya lo hicimos. Lo único es que cuando les hice el primer ejercicio, que es el de la máquina de Atwood, debía haber colocado a la izquierda la masa 2 y no la masa 1, porque miren que la aplicación tiene masa 2 a la izquierda. Esa es una correccióncita ahí que ahorita hacemos. Bueno, ahora se le puedo dar aquí correr y tengo un valor de aceleración, por lo tanto, con respecto al tiempo, está adquiriendo velocidad y está descendiendo una distancia. Todo funciona en el Apple y todo esto lo puedo calcular. Comencemos por lo más sencillo, el valor de la aceleración. Ojo, en el tablero calculamos la aceleración 1. Si queremos calcular la aceleración 2, será multiplicar por menos 1, ¿no? Básicamente, la masa 2 queda negativa y la masa 1 queda ahora positiva, intercambia. ¿Sí? Pero quiero que reemplacemos, puede ser por estos valores. ¿Trajeron calculadora? Perfecto. Voy a supervisar el uso de calculadora. Ojo, la masa de la izquierda, 10 kilogramos, la masa colgando, 1 kilogramo. Básicamente tienen que intercambiar estos valores, ¿no? Por favor. A la masa que está colgando, De 7.5. 7.5, que en este caso es la masa 2. ¿Listo? O si quieren hagamos esto. Las dos de 10 kilogramos, no sé. O de pronto no, nos puede dar una coincidencia matemática en la que algo quede mal y salga bien de chiripa. No, sí quiero que queden diferentes. La masa que cuelga, es decir, la 2 de 8 kilogramos y la 1 de 10. El coeficiente de fricción, dejémoslo más suavecito, puede ser de 0.3 o de 0.2, algo así, para tener una aceleración más o menos. Y el ángulo de 20 grados. ¿Trajeron calculadora? Aprovechen. A ver cuánto les da esa aceleración 1.
¿Cuánto es? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Cinta y cerró. ¿Puede recuperar igual lo que escribió? Sí. Ok. Y yo la coloqué toda de acuerdo. Ajá. Perfecto. Se De pronto, aquí no entiende esto como que ponga el por. le colocó por paréntesis. Por, ¿no? Y no sé si este es 0,2, ponga también. Ok, sigue. Entonces, Ajá. Marcena 20. Perfecto. Ahí ya no se arregló. y creo que le colocó. Sí, está bien. Me da 1.47 watts. Ya digo, que aquí hay un error que no veo. Ah, ok. Aquí abriste paréntesis. Antes de la Nizuka. Abriste para el coseno y cerraste. Abriste para el seno y cerraste, pero no cerraste esos paréntesis que abriste para el coseno y el seno. Ahora sí. ¿Cuánto les dio a los virtuales? A mí me dio 1.47. Y según la aplicación, nos debía dar 1.47. Quiere decir que todo lo que nosotros calculamos es la respuesta teórica, ¿no? Al menos con respecto al Applet. Pues el Applet no es que sea un experimento, una cosa experimental de lo más confiable del mundo, pero al menos la persona que lo programó y nosotros estamos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Podemos comprobar más cosas? Sí, un montón. Por ejemplo, la tensión de la cuerda de 64 newtons. Bueno, tensión de la cuerda de 64 newtons, que sería reemplazar ese valor de la aceleración en la ecuación de tensión. ¿Podemos calcular el tiempo? Sí, también. Y la velocidad luego de un tiempo que se podría llegar a hacer, o el desplazamiento que ha pasado también luego de un tiempo. O si conocemos el desplazamiento, cuánto es el tiempo o cuánto fue la velocidad para ese tiempo. Es decir, podemos calcular absolutamente todo lo que está acá. Pero para eso, pues necesitamos escribir de pronto al menos, o al menos dejar claro de qué manera se podría hacer. ¿Cómo hacemos para calcular la tensión? Así sencillito. ¿De qué ecuación podemos arrancar? La más sencilla de todas. ¿Qué opinan? Ya tenemos la aceleración. La 1 y la 2, porque la 2 es simplemente menos m2 y más m1. Cambian los signos, ¿no? Porque todo el resto es factor común. Entonces, calcular la aceleración 1 es menos la aceleración 2. Menos y más. Se acabó. ¿El denominador no se cambian los signos? ¿No? Si tú lo cambias arriba y abajo, estamos haciendo eso. Y ahí no multiplicaste por menos 1, multiplicaste por 1. Pero si haces esto, o multiplicar por esto, es válido. Es decir, yo podría llegar a poner un menos aquí y sacar factor común, o menos m1 y menos m2. Pero no me sirve de mucho. Este valor mejor dejarlo un poquito quieto, porque siempre es positivo, ¿no? Este en cambio sí depende. La aceleración 1, ¿por qué me da positiva aquí la masa 2? Porque es que la aceleración 1 sería positiva solo si la masa 2 es muy grande. Sí, si la masa 2 es muy grande, esta aceleración me da positiva. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la tensión? Si quisiéramos calcular. ¿Qué ecuación? Reemplazamos, bueno, la aceleración en la ecuación de tensión de M2. ¿Sí o no? ¿Aceleración 2? Sí, pero la aceleración 2, pues no quería escribirla, pero bueno. Sí, es básicamente la misma, pero por menos 1, o sea, esta M1 va primero.
Y ya. Ah, perdón, se me olvidó algo. Menos la masa 2. ¿Listo? Esta pasa a ser positiva y esta pasa a ser negativa. O sea, ya conocemos la aceleración 2 y efectivamente, si le sumamos la masa 2 por la gravedad y multiplicamos por la masa 2, pues podemos llegar a calcular la tensión. ¿Sí? Podemos hacer eso, calcular la tensión. Podemos calcular con una ecuación de cinemática, creo que voy a borrar aquí un pedacito del tablero. Esto se borró. Guarda. Ah. También. Podemos calcular con una ecuación de cinemática, por ejemplo, desde el reposo, cuánto tiempo le toma moverse una distancia. ¿Cuál ecuación hablo? La ecuación de la posición en y, que es igual a una aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial, pero empezó en reposo, más la altura inicial, y sub 0. Si mando y sub 0 al otro lado, ¿qué me queda? Delta de y. Esa es la ecuación que yo me refiero. El cambio de la posición, que ahí lo toman como h, creo, en el otro, o delta de h, es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Quiero saber cuánto tiempo le demora en recorrer un metro. Reemplazo un metro, despejo el tiempo. Quiero saber en qué posición ha bajado luego de un segundo. Reemplazo un segundo, obtengo la posición. Porque ya conozco la aceleración, ¿no? La aceleración ya está acá. La puedo llegar a hacer este cálculo. Podemos llegar a encontrar la relación entre velocidad y desplazamiento, por ejemplo, con esta ecuación. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por cuánto cambió la posición. Y si tomo la velocidad inicial como el applet, que parte del reposo como 0, pues más fácil. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto fue la velocidad? ¿Listo? No quiero posición, no quiero cambio de la posición y tiempo, tampoco quiero velocidad y desplazamiento, no, quiero lo que falta. Quiero la velocidad, pero el tiempo también lo quiero. Entonces cojo otra ecuación de cinemática, la cual me decía que la velocidad era igual a la aceleración por el tiempo, más la velocidad inicial. Pero este es 0. ¿Sí se acuerdan de estas ecuaciones? Para la posición en caída libre, para la velocidad en caída libre. ¿Por qué? Porque la aceleración era constante. Cualquiera de estas podemos llegar a trabajar y comprobar en el lápiz. Pero antes de eso, quiero que miremos solamente dos resultados ahí que nos pueden llegar a servir. ¿Qué pasa si el ángulo θ es igual a 0 grados? Quiero que nos concentremos solamente en una aceleración. ¿Qué pasa si el ángulo θ es igual a 0 para la aceleración 1? M2 sigue. ¿Cuánto me da el coseno de 0? 1. M1 por mu sub k. Y el 1 está ahí. ¿Cuánto me da el seno de 0? Hasta ahí llegó el cálculo. ¿Cuánto nos dio la aceleración 1 en el ejercicio pasado? Verifiquen si esta no es la aceleración 1 en el ejercicio pasado, donde teníamos el plano completamente horizontal. Es decir, con el ángulo θ igual a 0, acostar esa línea contra la punteada. ¿Sí o no? ¿Tal cual el mismo resultado? Ok. En el applet sería equivalente a cambiar este ángulo θ a 0. ¿Tendríamos movimiento todavía? Sí, podemos calcular la aceleración y todo. ¿Listo? Otro resultado que podría llegar a ser interesante. ¿Qué pasaría? ¿También el tablero? Creo que sí. Si el ángulo θ es igual a 90 o a pi medios. No hay fricción.
Coseno de 90, ¿cuánto me da? 0, ¿Y el seno de 90? 1. 1. La aceleración 1 me da igual a m2 menos, esto se me va, esto da 1, m1. Y quiero que miden el ejercicio de la máquina de árbol. A ver si la aceleración 1 no era m2 menos m1 sobre las dos masas. Profe, disculpe. Señora, O sea, ¿cómo si sería sin gravedad en este caso? ¿cómo me repites? ¿Sería sin gravedad? No, se me está olvidando. ¿Vas a ir compartiendo el problema? No, se me olvidó multiplicarlo. Ya, perdón. Porque es que aquí tengo masa sobre masa, esto me da dimensional. Por gravedad, ahora sí tenemos unidades de aceleración. Es que siempre la escribo a la derecha, pero a veces estoy entre esto y el computador. Tengo excusa. Bueno, por lo menos el ejercicio va saliendo, o sea, es una ventaja. Imagínense que hubiera llegado aquí y pero que me da otra cosa, y no para en la ecuación, entonces sería bastante incómodo. Voy a cambiar el ángulo a 90 grados. Y esto es lo que tenemos, una máquina de árbol. Ahí no me depende de la relación de masas, a ver si alguna sube o la otra baja. ¿Cierto? Podríamos hacer este cálculo rápidamente, a ver si la aceleración 1, que sería básicamente la de 2, me da menos 1.09. El último, si θ es igual a 90. Una comprobación súper rápida. Básicamente 8 menos 10 sobre 8 más 10 por 9.8. Esta es la masa a la derecha, 8. M2. Menos 1.0. Pero eso Ok, entonces aproximando menos 1.09. ¿Listo? Bien, el applet, de hecho este es el applet de las más completas que he visto en Geogebra para este tipo de ejercicios. Lo tiene absolutamente todo. Bueno, en realidad tiene yo creo 5 ejercicios o hasta más. Tiene ejercicios con fuerza de fricción estática, con plano inclinado, 1. Con fuerza de fricción cinética, 2. Sin coeficiente de fricción, 3. Con plano horizontal, 4. Con fricción cinética, 5. Con estática, 6. Y finalmente la máquina de árbol, 7 ejercicios. Puede uno sacar de la misma applet. Bastante práctica para mí, me parece. Bien, ahora sí, ya que vimos el poder, utilicemos el tiempo que nos queda, que no es demasiado. Bueno, eso sí, 15 minutos es suficiente. ¿Está bien el tablet? Sí. Y comprobemos una cosita más con el applet. ¿Cuál calculamos? Escojan una cosa que quieran calcular del applet. Eso es todo. ¿De qué? De lo que él nos está mostrando. Es decir, tenemos opción de calcular o la tensión, si quieren, o el tiempo después de que recorre una cierta distancia, o la velocidad en un tiempo, o la velocidad en una distancia. Escojan básicamente dos conceptos. Si escogen la tensión, pues solamente podemos trabajar la tensión. Si escogen tiempo y velocidad, pues relacionamos esos dos. Velocidad con desplazamiento, pues lo relacionamos. O tiempo con desplazamiento. Cualquiera. ¿Votación? Votación. Mano arriba por el que quiera ver el tiempo. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Qué dicen los virtuales? 4 por acá. Los virtuales 5. Bueno, el tiempo parece que va. Solo votó uno virtual, ¿no? Mano arriba por los que quieran ver desplazamiento. ¿Ninguno? ¿De los virtuales? Ninguno, parece que perdió. Mano arriba los que quieran ver velocidad. 1. Daniela, de aquí. ¿No? Tienen que ser dos conceptos. Pues sí. No, es que vamos a relacionar todos. O sea, solamente podemos trabajar
desplazamiento, tiempo o velocidad, pero tenemos que relacionar dos, tenemos que conocer alguno y hacernos la pregunta, cuando se llega a 20 metros sobre segundo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado? O después de 2 segundos, ¿qué velocidad se tiene? O después de 2 metros, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿O qué velocidad se tiene? Excelente. Entonces, parece que ganó tiempo, creo, y velocidad porque este no recibió votos. ¿Sí? Vale. Miren la aplicación. Ah, bueno, voy a escribir aquí todo primero, aunque este está muy sencillo, pero bueno, no importa, ustedes no las escogen. Ustedes no las escogen. La velocidad va a ser igual a la aceleración 1 por el tiempo. Y quiero averiguar la velocidad después de que el tiempo sea igual a, no sé, 2 segundos. ¿Cuál aceleración vamos a tomar? La aceleración que tenga la aplicación en este momento. Voy a mostrarles la aplicación. En un segundito. Listo. 36.3 grados. La masa sigue siendo de 8.10. Qué aburrido. Vamos a cambiarle. Puede ser ese. Y que corra la cosa. ¿Hasta dónde la voy a pausar? Hasta 2 segundos, creo. Uy, no va a alcanzar. No, alcanza. Me deja más chiquita. La solución a todos los problemas. A ver si otro problema. Vamos a ver. Listo. Según la aplicación, cuando han pasado 2 segundos, la velocidad debería ser de 1.25 metros sobre segundos. Primero comencemos calculando la aceleración 0.62 y luego multipliquemos esa aceleración por el tiempo. De hecho, podemos hacerlo aquí casi que de una, ¿no? ¿Saben qué? Nosotros ya comprobamos la aceleración, o sea, funciona. ¿Cuánto le da la calculadora? 0.62 por 2, aceleración por tiempo. 1.24. 1.24. Ajá, o sea, 1.25 aproximadamente. ¿Sí? Podemos llegar a hacer eso así más sencillo. Ya comprobamos la aceleración, ¿cuánto me da? Entonces podemos llegar a verificar el resto de relaciones. Otra aceleración que ya hallamos. La aceleración la relación entre la aceleración, el tiempo con el desplazamiento. ¿Cuántos metros han transcurrido, se ha desplazado, mejor dicho, hacia abajo, con la aceleración que era ¿qué? 1.25 por el tiempo que era 2 segundos? ¿Cuánto me da 1.25 por 2 al cuadrado sobre 2? Básicamente que se me cancela un 2 con un 2. Miren la ecuación. ¿Qué va a pasar a la luz? 0.62 por 2 al cuadrado sobre 2. 1.24. 1,24 y aquí el desplazamiento también fue 1,25. De hecho, esta relación no me gustó por eso, porque se parece mucho a la velocidad. Tenemos que correr otro poquito. Ok, ahí. Aceleración 0.62, pero ahora el tiempo 2.61. Y miren cuánto se ha desplazado. A ver si me da ese 2.12. 2.1175. Aproximadamente 2.12. ¿Listo? Y finalmente, la otra relación que podríamos calcular, pues no pasa por el tiempo. Estas. Podemos calcular cuánto es la velocidad después de un cierto desplazamiento. Puede ser el tiempo que, el que tengamos en la aplicación. ¿Cuánto es la velocidad después del desplazamiento que tengamos en la aplicación? 2, aceleración y desplazamiento. Calculamos la velocidad. Ay, perdón. La raíz, ¿no? Porque esta velocidad al cuadrado. Ok, 2 por 0.62 por
2.12 y sacan raíz. Ese 2.12 va positivo. Coloca el positivo. 1.62. 1.63 aquí en la... ¿Listo? Ok, ya no nos quedó más. Ahora, yo puedo ordenar las cosas que yo encuentro en internet hasta cierto límite. Esa vez ya no le puedo sacar nada más. O sea, yo no encuentro de dónde. De pronto en un momento me ocurrirá. Pero ya le saqué todo lo que podía a esa aplicación. Listo. Todo, absolutamente todo. Lo ordené hasta el último gramo. No solamente le puedo llegar a sacar la relación de aceleraciones, mirar casos críticos, sino que también puedo llegar a asociar el tema, que es hallar una aceleración, con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, yo ya tengo aquí, no sé si se acuerdan, es que estos están como en desorden. Un segundito. ¿Cierto? Aceleración constante, velocidad lineal, posición cuadrática. Ya tengo este tipo de ecuaciones. Bueno, me falta aquí velocidad inicial por el tiempo, porque esa la eliminamos, más posición inicial. Tengo ejercicios donde calcular la aceleración puede no ser tan complicado, y una vez yo la conozca, bueno, esto está un poquito largo, una vez yo conozca esa aceleración, puedo conocer toda la cinemática. Eso es lo que estamos haciendo. Por medio de interacciones de cuerpos, por medio de fuerzas, conozco la aceleración, y de ahí yo conozco el resto de la cinemática. Conozco la velocidad, conozco la posición, o incluso no necesito pasar por el tiempo para conocer las otras. Eso es lo que me abre ese mundo. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.